para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Entonces busquemos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Si llegaron, digan amén. 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 Entonces vamos a dar lectura. Los versos 3 y 4 nada más, ¿ya? Vamos a leer luego más versos, pero por ahora vamos a leer solamente los versos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. ¿Llegaron? ¿Sí? Amén. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nótese que menciona dos veces o recalca en esos dos textos conforme a las Escrituras. Luego vemos por qué. Correcto, pero vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, Señor, por tu palabra bendita, porque es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestro corazón, nos fortalece, Señor, nos ayuda a crecer y ser útiles en el reino. Espíritu Santo, ayúdanos a tener nuestro corazón y nuestra mente abierta para poder entender lo que tú nos quieres enseñar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. ¿Hemos entendido lo que hemos leído? ¿Sí, no? Pablo está diciendo, yo les voy a enseñar lo que también he aprendido, que Cristo murió, como dicen las Escrituras, y que luego resucitó, como dicen las Escrituras. Es interesante, ¿eh? Pablo no hablaba porque se le antojaba. Pablo tenía la revelación de las Escrituras. Y yo quiero decirte, mi hermano, como punto número 1, que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada como una promesa de redención. La promesa de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada como una promesa de redención. Ahora, yo quiero acotar algo, valiéndome de que Pablo está resaltando lo que dice las Escrituras. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Yo no sé, amigo, quizá tú nos visitas por primera vez, no lo sé, y tú me dices, no, yo soy medio ateo, y yo creo que eso que tú tienes en tu mano es un libro más del montón, fue escrito por hombres, y yo no creo en ese libro. Entonces, yo te digo que desde ahí ya tú te has condenado. ¿Por qué? Porque este libro registra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Estamos ahí? Todo lo que dice la palabra de Dios se cumple, mi hermano. Desde el Génesis al Apocalipsis se habla de Jesús. Y dicen los eruditos, estudiosos, teólogos, que hay más de 300 profecías que hablaban de la muerte de uno para que puedan vivir otros. Ahí tiene usted para nuestro botón el Salmo capítulo 22, que habla claramente de la muerte de Cristo. El Salmo 16, que habla de la resurrección de Cristo. No lo vamos a mirar por factor tiempo, pero lo puede anotar y en casita lo puede leer usted. Eran cantos, hermano, que se loaba al Señor con ellos. Eran profecías. Todo lo que Dios profetizó se toma como una promesa de redención. Y todo lo que Dios registró en su palabra, hermano, Dios lo va a cumplir. Y contextualizándolo, la Biblia está llena de promesas. Si usted está pasando tiempos difíciles en su vida, en su familia, en su trabajo, diversas circunstancias, hoy en día nuestra nación ha sido muy golpeada por eventos naturales, ¿cierto? Y seguramente aún el pueblo de Dios ha sufrido por ello. Pero yo te digo algo, mi hermano, la Biblia está llena de promesas. Y tú puedes agarrar una promesa de Dios y hacerla tuya.
Tú puedes tomar una promesa del Señor y que se vuelva, como se suele decir en teología, que se vuelva un rema. Y esa promesa de Dios no va a volver vacía, porque Dios va a obrar en tu vida conforme a sus promesas. Porque lo que Dios ha dicho, se cumple. Lo que Dios registró, lo que Dios profetizó, sí se cumple, mi hermano. Entonces, Pablo, en el capítulo 15 de 1 de Corintios, está enseñando que la muerte y la resurrección estuvo ya hace muchos años atrás, miles de años quizá, profetizada en las Escrituras. Lo que nosotros solemos decir, escrito está. ¿Cierto? Pero tenemos que entender, hermanos, que la base de nuestra fe son las promesas de la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra fe. Como cristianos, yo tengo como base de mi fe la palabra de Dios. Este libro, que muchos usan para ponerlo debajo de la almohada muchas veces, casi como un acto esotérico, porque eso es brujería, mi hermano. Si de repente usted aún está teniendo ese tipo de prácticas, yo le pediría que ya no las haga. Porque hay algunos que dicen, tengo muchas pesadillas y voy a ponerlo debajo de mi almohadita para que... No sé qué curioso, dice, pero cuando lo pongo debajo de mi almohada, ya no sueño cosas raras ni tengo pesadillas. Eso es falso, mi hermano. Eso se llama esoterismo, eso no es bíblico. Este libro es efectivo, es eficiente, es eficaz cuando está acá, en su corazón, y cuando se pone por obra. No ser solamente oidores, sino también hacedores. Esta es la base de nuestra fe, pero no me refiero al libro literalmente hablando del libro. Me refiero a lo que registra ahí, la palabra de Dios. Esa es la base y sustento de nuestra fe. Entonces, les decía como primer punto, que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada como una promesa de redención. Como punto número 2, para ir avanzando, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento del propósito divino. Así lo titulé. Es el cumplimiento del propósito divino. Y yo te quiero decir algo, mi hermano. Así como sucedía en estos tiempos de Pablo, porque la iglesia de Corinto estaba teniendo gran lucha con doctrinas extrañas que se introducían en la iglesia. Gente que llegaba de otro tipo de enseñanzas que no tenían nada que ver con las enseñanzas cristianas, se metían a la iglesia y querían enseñar. A eso se le conoce como sincretismo. Hay una doctrina por ahí que sale a la luz, la doctrina de los nicolaitas, que no creían en la resurrección. Como hay mucha gente aún dentro de la iglesia, y yo he tenido oportunidad de discutir con gente que, llamándose cristianos, dudan de la resurrección. Sí, yo creo que Dios bendice, que existe un Dios, pero no creo que haya resucitado. Hay gente que duda. Hay gente que tiene duda de su fe. Y esto pasaba en Corinto. Esto pasaba en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo más adelante va a decir, en ese mismo capítulo, Pablo va a decir, yo vengo a predicarles de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, decía Pablo. Pero si ustedes me dicen que eso no es cierto, que no existe la resurrección, como decían los nicolaitas, entonces, pobrecito de mí, decía Pablo. Pobrecito de mí, porque mi vida no tiene esperanza. Debo ser digno de doble lástima. Eso dice el capítulo 15. Y vamos a leer algo de ello para tener el sustento. ¿Correcto? Estamos ahí en Corintios 15. Vamos al verso 12. Pero si se predica de Cristo, dice, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Deténgase un ratito ahí. Hermanos, por un momento Pablo se mete en los zapatos de la incredulidad. Y dice, a ver, vamos a suponer que no existe resurrección como dicen algunos. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos escuchando los mensajes de verso a verso del pastor Anderson? Estamos perdiendo el tiempo, dice. Vámonos a alabar.
la parranda mejor. Porque si no existe resurrección, no existe nada. Lo que te trato de decir, mi hermano, es que la muerte y la resurrección de Cristo es la base del Evangelio. Gracias a este evento es que usted tiene perdón de pecados, tiene redención, tiene justificación, tiene la vida eterna. Pero si eso no fuera cierto, pobrecito de nosotros. Y mire lo que dice. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Nadie le puede salvar de los pecados entonces, porque si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pobrecito de ellos, ¿no? Los mártires. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima, es lo que dice Pablo. Pobrecito. Aquí, por venir a la iglesia con su Biblia, pobrecito no está disfrutando de los placeres mundanos. Y cuando muera, como no hay resurrección, no hay vida eterna, también no va a disfrutar nada. Pobrecito. Digno de doble lástima somos nosotros. Es por eso que hay muchos cristianos que no entienden este evento como algo vital. Es que viven una vida sin bendición, sin fruto. Y ellos pueden agarrar su Biblia y venir a la iglesia tristes, desconsolados. ¿A dónde vas, hermano? A la iglesia y tú. Nosotros no vamos a la parranda, dicen los demás. Nosotros no vamos a la fiesta, a la pollada, y se van felices y contentos. Y el cristianito mira, dice, ¿cómo quisiera ir allá con ellos? Pero tengo que ir a la iglesia porque si no el pastor no me disciplina. Una vida sin fruto, sin bendición, porque no entendieron lo que pasó aquel día en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo no solamente murió, porque hay algunos que dicen, vamos a hablar de la muerte, de la muerte, de la muerte. Pero Jesucristo no solo murió, solo 3 días estuvo muerto. Jesucristo resucitó. Se levantó con poder y con gloria. La promesa de Dios se cumplió. La profecía que Dios había dado como una promesa de redención se cumplió. Dios cumplió. Porque fue una profecía o una promesa que Dios ya lo había planeado desde la eternidad, desde los inicios del tiempo. Así que eso tenía que cumplirse, sí o sí. Y eso debe alegrar su corazón. Por eso Pablo continúa diciendo en el verso 20, mire, no piense que yo me lo he inventado, le estoy contando un cuentito, no, está registrado en la palabra del Señor. Mire lo que dice el verso 20, mas ahora Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos se gozan por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es primicia. Pero continuamos leyendo, miren. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo, les decía, es el cumplimiento del propósito divino. Pero acá nos lleva a un punto número 3. El punto número 3 es que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da esperanza a los hombres. Alienta el corazón de los hombres, anima el corazón de los hombres. Y le digo, ¿por qué, hermano? Porque Cristo no se quedó en la tumba. Yo le quiero contar algo. Hay tumbas en el mundo que son muy famosas, porque contienen los restos de gente muy ilustre. Por ejemplo, en la India, en una ciudad que se llama Kushinagar, se encuentran los restos de un tal Siddhartha Gautama Buda, el fundador de la religión de los budistas. En Arabia Saudita, en un lugar que se llama Medina, se encuentra la mezquita del profeta. Ahí yacen los restos de Mohammed ibn Abdullah, más conocido como Mahoma. ¿Estamos ahí? Ahí se encuentran los restos. En Egipto se yerguen imponentes las pirámides de Egipto, donde se dice yacen los restos de los otrora
considerados semidioses, los faraones. Esas tumbas son famosas, mis hermanos, por los restos que contienen. En contraste, en Jerusalén hay una tumba vacía, que es aún más famosa y más visitada por los restos que no contiene. Porque nuestro Jesucristo, nuestro Señor, resucitó con poder y con gloria. Amén. ¿Cuántos se alegran y se gozan por ello? Amén. Dame un aplauso. Aleluya. ¿Por qué? Porque gracias a ese evento, mis hermanos, nosotros tenemos vida eterna. Gracias a ese evento somos perdonados, somos limpios, somos santificados, somos purificados. Dios nos hace nuevas criaturas gracias a ese evento. ¿Eso no esperanza en su corazón? Claro que sí. Eso trae gozo a nuestro corazón. Cristo no se quedó entre los muertos. Cristo resucitó. Pero fíjese que el texto dice que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cierto? Por Adán. En Adán morimos, pero en Cristo somos vivificados. Interesante, ¿no? Cristo cargó el pecado del mundo. Él no fue pecador, hermano. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, Él no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. ¿Estamos ahí? Eso dice 2 Corintios 5, 21. No conoció pecado. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 15 dice que Él fue tentado en todo. En todo fue tentado. ¿Sabe? Habrá sido tentado como yo, dice usted, porque a mí mucho me tientan las señoritas que pasan por ahí. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero termina diciendo el verso 15, sin pecado. Si usted lo anota, lo lee en casa, si lo encuentra rápido lo puede leer aquí mismo. Pero dice que Jesucristo sin pecado. ¿Y entonces por qué murió Jesucristo? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y si Jesucristo no era pecador, ¿por qué murió? Pregunto yo, entendamos esto, es importante para saber este privilegio que tenemos de la vida eterna. ¿Por qué murió si no era pecador? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la causa de que nosotros morimos, que nuestro cuerpo se corrompe, se pudre literalmente nuestro cuerpo, hermanos, es a causa del pecado que heredamos desde Adán. Cristo no tenía pecado. ¿Pero por qué murió? Porque Dios cargó el pecado del mundo. O sea, se disfrazó de pecador. Jesús se vistió de pecador. Él no era pecador. Tú no eres el vestido que traes, ¿no? Tú eres lo que tienes dentro. ¿Qué es lo que llevas dentro en tu corazón? Oh, tú puedes vestirte. Dice un refrán popular, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Cierto? No es como te vistas, hermano. Es lo que traes dentro. Dios sacrificó un animalito y cubrió a Adán con unas pieles, ¿no? Se veía de repente sin vergüenza, pero internamente estaba muerto en sus delitos y pecados. Oh, se veía cubierto, ya se veía diferente. Adán se veía como le hicieron su terno de repente de pieles, pero no era eso lo que traía afuera, era lo que tenía adentro. Y adentro había pecado, había muerte. Con Jesús es diferente. Jesús se vistió de pecado, cargó el pecado, pero adentro había santidad, adentro había pureza, adentro no había pecado. Entonces cuando Él desciende al Hades, como dice la Biblia, la muerte no se puede enseñorear con Él. Miren lo que dice Apocalipsis 1, ese texto, perdón hermano, no lo anoté, pero sé que está en capítulo 1 de Apocalipsis. El 17, hablando Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Estamos ahí? 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no pudo contener, no pudo enseñorearse de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no tenía pecado. Fíjate ahí la figura, yo te digo, mira, tú lo puedes visualizar como si fuera una película. Jesucristo descendiendo al Hades, al Seol. Y la muerte
alegrándose que iba a enseñorearse de él. Y va corriendo la muerte. Usted puede ver ahí a un ente huesudo ahí. Y corre a enseñorearse de Jesucristo. Y Jesucristo de pronto se saca así como Superman. De pronto se saca así, se despoja del pecado. ¿Cierto? Y la muerte, lo único que le queda es tirarse a sus pies. Porque la Biblia dice, por cuanto, en el libro de Filipenses capítulo 2, 18 para adelante, dice, por cuanto Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí estaba la muerte. Tenía que doblarse de rodillas, no podía resistirse porque ese hombre no tenía pecado. Y lo único que hizo, le extendió la mano y le entregó las llaves. Por eso es que Jesucristo resucitó, por el poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo sin pecado. Y gracias a esa resurrección, mi hermano, porque ahí cuando fue a la muerte se llevó su pecado. No el pecado de aquellos de aquel tiempo, su pecado, pero mi pecado se llevó. Amén. Resucitó con poder y con gloria, mi hermano. Por eso es que Pablo dice, usted tiene que alegrarse, mi hermano. Dice. ¿Por qué? Porque Pablo, hay un texto que le saca cachita a la muerte. Mírenme, lo decimos criollamente, ¿no? Capítulo 15 de 1 Corintios que estamos leyendo, ¿ya? 15:55 de 1 Corintios. ¿Qué le dice? Se burla de la muerte de Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Por eso es que Pablo no andaba triste, porque de repente lo querían apresar, lo querían golpear. No. Eso no lo intimidaba. No le tenía miedo a la muerte, porque Cristo ya se había enseñoreado de la muerte. Para mí el morir, ¿qué decía? Es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no por eso usted me va a decir, entonces voy a suicidarme si el morir es ganancia. No, porque ese es otro tema ya. Tú despiertas en el infierno, no, eso es otra cosa. Pero entendamos qué bendición, mi hermano. Qué bendición cuando Cristo resucita. Resucita poderoso, con un cuerpo diferente, ¿no? Ya ese es otro tema, un tema escatológico, pero es bueno saberlo porque eso trae esperanza al corazón. Y el cuerpo de Cristo fue transformado, y cuando resucitó con un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes naturales, no estaba sujeto a espacio, tiempo, dimensión, materia. Él podía estar fuera de una casa y sin abrir la puerta podía atravesar la pared, porque era un cuerpo glorificado. Miren lo que dice Pablo en el verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Así como Cristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Déjenme le explico esto mejor. Cuando nosotros seamos resucitados, también seremos resucitados con un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que ya no se pudrirá más. Pero usted me dice, no, es que Jesucristo era un espíritu. No, no era un espíritu. Era un cuerpo diferente. ¿Por qué? Porque pudo comer. Pidió sus pescaditos para comer, ¿cierto? Era un cuerpo glorificado, diferente. Es el cuerpo que usted va a traer también. Gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso tiene que traer esperanza a nuestro corazón. Y termina diciendo Pablo, en el capítulo 15, un mensaje para usted que seguramente lo ha escuchado, pero está dicho bajo este contexto. Y así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Estad firmes y constantes. ¿Cómo se llama el lema del mes pasado? Perseverar. Persevera, mi hermano. Persevera.
Sé constante, sé firme. No te muevas por acá, por allá, que ningún tipo de doctrina falsa te haga mover. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, les decía, es el sustento de nuestra fe. No hay más. No hay más. Por ahí Arjona nos compuso una canción que decía: prohibido pensar que ya todo está escrito. ¿Cierto? Pero algo de verdad tiene. Porque no es lo que yo pienso, lo que yo quiero. Porque lo que tú piensas o lo que tú quieres no sirve, ¿no? Es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. ¿Sí? Pero claro, el hombre quiere hacer con su vida lo que se le antoja. El hombre quiere vivir con la filosofía de sus ideas, ¿cierto? Vive la vida, ¿sí? Pero Dios quiere que sigamos su camino. Dios quiere que sigamos lo que nos ha dejado en su palabra, mi hermano. Entendamos que el sacrificio de Cristo es lo que nos abrió las puertas a la vida eterna, es lo que nos da salvación, es lo que hizo que mi vida fuera diferente. Póngase de pie, mi hermano. Quiero terminar este tiempo diciéndote algo, mi hermano. Muchas veces hemos trivializado estos eventos, por ejemplo, como de la Semana Santa. Yo digo que es un buen tiempo la Semana Santa, porque al menos 2 días al año alguien se toma un tiempo para meditar en las cosas de Dios. Y es un tiempo para aprovechar de compartir a otros la palabra de Dios. Es un buen tiempo. Hacerles entender que la muerte de uno nos salvó, la muerte de Cristo nos salvó, nos redimió. Usted en su vida va a escuchar 50,000 mensajes de Jesucristo. Muchas veces hasta se usa los salmos para acostar a los niños y hacerles dormir. Y a veces nosotros pensamos que la historia de que Jesucristo fue a la cruz a morir es una historieta más, que bonito, ¿no? Pero lo vimos, qué triste, lloré un rato ahí. Es una historia más. Y pasan los días y no pasó nada en mi vida. Pero lo que quiere Dios es impactar tu vida con ese mensaje. Que no fue a la cruz del Calvario en vano. Que la muerte y su resurrección tiene un propósito. Y es el propósito por el cual Dios te ha traído esta noche aquí. Y si tú aún no has rendido tu vida al Señor, hoy es un buen tiempo. Ahora es un buen tiempo. Porque quizá mañana no tengas oportunidad. No, yo cuando sea viejito voy a conocer al Señor. Voy a venir a la iglesia ya cuando sea viejito. Por ahora déjame gozar la vida. Déjame vivir las cosas, los placeres mundanos. Cuando sea viejito, ahí sí ya voy a venir a la iglesia. Pero capaz no llegues a viejo. Dios te ha dado la oportunidad de que puedas escuchar hoy el mensaje de salvación. Tal vez mañana no amanezcamos, ¿no? El mañana no es cierto, o es incierto, o es poco probable. Gracias a Dios que nosotros podemos levantar en las mañanas y ver el sol nuevamente. Gracias a Dios que podemos respirar y tenemos vida, ¿no? Porque se acuerdan cuando nos dio el COVID, ya ni respirar podíamos. Dios nos hizo, o Dios permitió que este tipo de mal llegue a nuestra vida para hacernos reflexionar un poco. Que aún necesitamos del aire para poder vivir. ¿Qué falta nos hacía en ese tiempo, cierto? Muchos sucumbimos, casi nos vamos. Pero por algo Dios nos ha dejado aquí. Somos sobrevivientes del COVID. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él se llevó también nuestras enfermedades. Eso dice 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2 nos dice que Él ganó el pecado del mundo. Bueno, está haciendo solamente una referencia al texto de Isaías, ¿no? Que en sus llagas hemos sido curados. Pero qué maravilloso es eso, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios este tiempo. ¿Te parece? Te damos gracias, bendito Dios, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. Porque tú entregaste tu vida por mí. Porque tú no miraste, Señor, tu condición. Tú, siendo Dios, pudiste haber, como dice tu palabra, haber traído 12 legiones de ángeles para que te defiendan, pero tú voluntariamente entregaste tu vida para rescatarnos a nosotros, para darnos vida, para darnos perdón, para darnos acceso en el amado. Esta noche, aquí, Señor, con mis hermanos de la Iglesia de Jesús Salvador, queremos darte las gracias, bendito Dios,
por darnos esta bendición, Señor, de poder entender este sacrificio maravilloso y que tú lo hiciste por mí, Señor. No lo hiciste por mi vecino, no lo hiciste por los demás, quizá yo puedo decir personalmente, tú lo hiciste por mí, Señor. Yo te agradezco, Señor, que tú miraste mi pecado, no miraste mi inmundicia, Señor. Tú me perdonaste, tú me levantaste, Señor. Me has sanado, me has salvado, Señor. Yo te agradezco, mi Dios, porque tú resucitaste con poder, porque la muerte no tiene poder sobre ti, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, porque tú has tomado autoridad. Y aquí estoy, Padre, me rindo delante de ti, para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad, Señor. Toma el control de mi vida. Haz cual alfarero, moldea el barro, Señor, moldea mi vida, Señor. Haz tu obra en mí, mi bendito Dios. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén. Dale un aplauso bien fuerte.